En el año 1000 después de Cristo, Europa vivía en la oscuridad. No metafóricamente, literalmente. La mayoría de los textos científicos griegos y romanos se habían perdido. Las universidades no existían. La idea de medir el planeta, de calcular su tamaño con precisión, estaba siglos lejos del pensamiento europeo. Pero en otro lugar del mundo, en la ciudad de Ghazni, en lo que hoy es Afganistán, un hombre de 37 años estaba haciendo exactamente eso. Su nombre era Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Lo llamamos simplemente al-Biruni. Y lo que estaba a punto de hacer, con instrumentos simples, con matemática pura y con una montaña, no lo repetiría nadie en Occidente por más de 400 años. Al-Biruni nació en el año 973 en Khwarezm, una región al sur del mar de Aral. Desde muy joven mostró una curiosidad que sus contemporáneos describían como insaciable. Aprendió árabe, persa, griego y sánscrito. Estudió matemáticas, astronomía, geografía, historia, farmacología y filosofía. Escribió más de 150 libros a lo largo de su vida. Pero no era un hombre de biblioteca solamente. Le interesaba ver las cosas, medirlas, verificarlas con sus propios ojos y sus propios instrumentos. En una época en que la mayoría de los académicos copiaban a los griegos sin cuestionarlos, Al-Biruni tenía la costumbre incómoda de preguntar: ¿pero cómo lo sabemos? ¿Alguien lo comprobó? ¿Podemos medirlo? Era el tipo de pregunta que incomodaba a muchos y que lo llevó eventualmente a una montaña. El problema era este. Los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. Eratóstenes, en el siglo III a.C., había calculado su circunferencia midiendo las sombras en dos ciudades distintas. Su resultado era notable, pero requería conocer con precisión la distancia entre esas dos ciudades, lo cual en su época era difícil de verificar. Al-Biruni quería un método distinto, más elegante, más independiente. Un método que no dependiera de medir grandes distancias sobre el terreno, sino de algo que cualquier persona pudiera hacer sola, con los instrumentos correctos, desde un solo punto. Y encontró ese método, usando trigonometría, usando el ángulo de la curva del horizonte visto desde una altura conocida, y usando una montaña. Al-Biruni subió a una montaña cerca de la ciudad de Nandana, en lo que hoy es el norte de Pakistán. Midió la altura exacta de esa montaña, con instrumentos propios, con paciencia. Desde la cima, apuntó su astrolabio hacia el horizonte y midió el ángulo de depresión del horizonte, es decir, el ángulo entre la línea horizontal perfecta y la línea que llegaba hasta donde el mar se curvaba y desaparecía. Ese ángulo, combinado con la altura de la montaña y con las ecuaciones trigonométricas que él mismo había desarrollado, era suficiente para calcular el radio de la Tierra. Sin telescopios, sin satélites, sin instrumentos sofisticados, solo matemática, un astrolabio y una montaña. Al-Biruni hizo sus cálculos
El radio de la Tierra, según sus mediciones, era de 6.339.6 kilómetros. Detente un momento acá. El valor aceptado hoy, con toda nuestra tecnología, es de 6.371 kilómetros. Al-Biruni se equivocó por menos del 1%. En el año 1000, solo, en una montaña, con un astrolabio. Cuando Europa estaba debatiendo si la Tierra era plana o redonda, Al-Biruni ya sabía exactamente qué tan grande era. Al-Biruni no era una excepción en su mundo. Era parte de un momento extraordinario de la historia humana, que en Occidente casi no se enseña. Entre los siglos 8 y 13, el mundo islámico vivió lo que los historiadores llaman la Edad de Oro. Matemáticos, astrónomos, médicos, filósofos y geógrafos que tradujeron, preservaron y ampliaron el conocimiento griego. Y después lo superaron. Muchas de las palabras que usamos hoy en ciencia y matemática son árabes. Álgebra, algoritmo, zenit, nadir, azimut. Al-Biruni fue uno de los más brillantes de ese momento. Escribió sobre la India con una objetividad y un respeto que ningún europeo igualaría hasta el siglo XIX. Predijo la existencia de América en el siglo XI, razonando que tenía que haber tierra al otro lado del océano para que el planeta mantuviera su equilibrio. Y midió la Tierra solo, con una montaña. Y casi no se equivocó. Al-Biruni murió en 1048. Tenía 75 años. Había escrito sobre casi todo. Y había medido casi todo lo que se podía medir con los instrumentos de su época. Sus libros sobrevivieron. Algunos fueron traducidos al latín en el siglo XII y llegaron a las universidades europeas que recién empezaban a formarse. Sin saberlo, Al-Biruni fue uno de los maestros de la ciencia occidental moderna. La montaña de Nandana sigue ahí, en el norte de Pakistán, con el mismo horizonte que él midió hace 1000 años. El mismo ángulo, el mismo cielo. A veces la historia no la hacen los que aparecen en los libros de texto. A veces la hace un hombre solo, en una montaña, con un instrumento simple, haciendo la pregunta correcta. ¿Cómo lo sabemos? ¿Podemos medirlo?